Después de varias betas, por fin tenemos aquí iOS 13.4, una de estas betas que realmente aún no sale, pero probablemente saldrá en versiones posteriores, que es que Apple está trabajando en OS Recovery, que sería una función para restaurar nuestro dispositivo sin necesidad de cables. Ojo chicos, pues es algo muy interesante, y es que simplemente conectando nuestro dispositivo con nuestro Mac, probablemente mediante algún tipo de conexión, vamos a poder restaurar nuestro dispositivo móvil sin la necesidad de ningún cable, que esto me parece increíble. Aún no tenemos certeza de que esto va a salir, pero simplemente deciros que ha salido en las betas de iOS 13.4 y que con muchísima probabilidad saldrá dentro de poco. También tenemos una renovación de los Memojis, ¿vale? Tenemos 9 Memojis diferentes, 9 stickers que vamos a poder utilizar, ya sabéis, tanto en WhatsApp como en Telegram, como en mensajes. Lógicamente, los Memojis, si no los utilizáis, no tendrá repercusión, pero que simplemente sepáis que tenemos en esta versión 9 Memojis, pues, diferentes. Durante las betas se ha estado hablando mucho de en Mail, en la aplicación Mail, en los iconos que nos aparece en la parte de abajo. Han cambiado de una manera, bueno, pues bastante diferente. Primero se han quitado los de la parte izquierda, luego se han añadido y finalmente ha quedado así, ¿vale chicos? Decidme en los comentarios si os gusta más así, si os gusta más la old version, la versión anterior. Simplemente a mí, la verdad que como no uso esta aplicación, no tiene mucha repercusión en mi vida, pero bueno, la verdad que es un cambio que teníamos que resaltar. En Apple TV tenemos algunas novedades. Por ejemplo, tendremos ya por fin la opción de compartir en familia. Apple TV ya está activada y también hay unas nuevas opciones en los ajustes de Apple TV, ¿vale? Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a Apple TV, aquí nos vamos a encontrar con nuevas opciones para configurar. Como estáis viendo ahí, también tendremos como audios de lenguaje, en este caso en Apple TV, que nos aparece por defecto. Incluso el texto de debajo ha cambiado, ¿vale? En las betas ha ido progresivamente cambiando este texto que aparece debajo de audio, pues aquí nos encontramos con esta nueva opción. Ya disponibles también las opciones del Assistive Touch. Tendremos nuevas opciones que en versiones anteriores, bueno, pues ya estábamos viendo cómo se iban incluyendo poquito a poco, pero también un mensaje que probablemente nos aparezca, pero hay a muchas personas que sí le ha aparecido, que simplemente una vez abrimos por primera vez Assistive Touch nos va a aparecer este mensaje que nos va a decir que hay nuevas opciones, simplemente esto. Apple también está trabajando en una opción que se llama Car Key, que es la llave de nuestro coche, que podremos tenerla en nuestro dispositivo móvil para así poder abrir nuestro coche por NFC. Lógicamente esto está entre comillas porque no es cualquier coche y además tiene que ser compatible con nuestro dispositivo. Hay muy pocas opciones de momento, pero es una opción que en el futuro puede dar mucho juego. Eso sí, hay que tener mucha precaución porque si alguien nos roba nuestro móvil y no tenemos contraseña o ninguna, bueno, pues paso para que esto no suceda, puede acceder hacia nuestro coche. Así que mucho cuidado, de momento es una opción que sí los desarrolladores pueden habilitar. Y lógicamente ahora ya hablamos de la batería. En mi opinión, no he usado lo suficiente el dispositivo como para decir que esta batería pueda mejorar o no. Simplemente, chicos, esperad en estos momentos a que pase una semana. Yo siempre recomiendo que en una semana actualicemos, ¿vale? Sé que lo prudente sería decir que hay que actualizar ya porque corrige fallos de seguridad y mejoras en cuanto al rendimiento del dispositivo probablemente, pero en este caso yo siempre recomiendo esperar una semana por si acaso hay gente que tiene problemas en la batería o hay fallos graves que nos permitan pues que algunas funciones de nuestro dispositivo pues no estén habilitadas, pero realmente, chicos, no puedo decir nada si mejora, si empeora la batería, así que de momento, chicos, no actualicéis, esperaos un poquito, unos días a que confirme tanto por aquí como por redes sociales que realmente funciona bien. Y si se me ha olvidado alguna función, alguna característica importante, la pondré en el comentario fijado, que siempre se me pasan, hay muchas y hay algunas que, bueno, pues ya sabéis que no veo y se me pasan. Así que espero os haya gustado este vídeo y como siempre, si queréis saber más detalles de versiones anteriores, os voy a dejar por abajo o en la etiqueta y nos vemos, chicos, como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!